El escalofriante secreto maldito de la prima de mi esposa y su brujería inexplicable. La angustia se desbordó en el hogar de Javier desde el momento en que su esposa Lucía colgó el teléfono después de recibir la llamada de su prima Teresa. Aquellas palabras inquietantes, llenas de un aire misterioso, no le permitían a Javier ignorar la realidad que se avecinaba. Teresa ha estado aprendiendo sobre brujería, repitió Lucía con una mezcla de curiosidad y emoción en su voz. Esa tarde, el aire se volvió pesado y las sombras en la casa parecían alargarse de una manera siniestra. Javier intentó sacudirse ese pensamiento, pero su instinto le decía que había algo más en juego. Cuando Teresa llegó, la atmósfera cambió por completo. Era como si entrara con ella un viento helado, trayendo consigo susurros apagados y risas que se desvanecían en el aire. Javier inmediatamente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en los ojos de Teresa brillaba con una intensidad inquietante, un brillo que no podía ignorar. Mientras ella relataba historias de su viaje, Javier sintió que el ambiente se cargaba de una energía densa y peligrosa. Las sombras en su casa comenzaron a moverse y a deslizarse, como si fueran entidades propias, juguetonas y traviesas que disfrutaban de su angustia. Esa misma noche, su hija Valentina comenzó a gritar desde su habitación, un grito desgarrador que cortó la calma de la noche. Javier corrió hacia ella con el corazón acelerado, encontrándose con una niña temblando, perdida en un mundo de pesadillas. «Papá, hay algo en mi habitación», sollozaba. La desesperación lo abrazó con fuerza. ¿Cómo había llegado a este punto? La presencia de Teresa parecía alterar la esencia de su hogar y Javier no sabía cómo detenerlo. Estando sentado en un banquito al frente de su casa, con el peso de la noche a cuestas, apareció doña Elvira, la anciana vecina. Su andar era lento, pero su mirada tenía la agudeza de quien ha vivido más de lo que debería. «Cuidado, Javier, no puedes confiar en ella», advirtió con voz rasposa. Las palabras de doña Elvira resonaban en su mente como un eco ominoso. «Teresa no es quien dice ser», continuó, su mirada cargada de conocimiento. «La sangre jamás olvida». Javier sintió como si un hielo le recorriera la espalda. La culpa y la culpa se agolpaban en su pecho mientras las sombras danzaban en su hogar. La situación continuó empeorando y Valentina parecía desvanecerse, cada día más pálida, menos energética, perdida en un mundo donde su infancia se había visto despojada. Javier estaba atrapado en un ciclo de impotencia, buscando respuestas en lugares equivocados. No había quien escuchara su clamor y la desesperación creció como una hierba mala en su pecho. Ya no bastaban las advertencias de doña Elvira, estaba cada vez más convencido de que Teresa era la clave de este desasosiego que lo consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema. Muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche del enfrentamiento estaba aquí. Javier, decidido, se plantó en la puerta de la casa de Teresa, su corazón latiendo con fuerza mientras la oscuridad lo envolvía. ¿Qué secretos y horrendas verdades descubriría al cruzar aquel umbral? Con un nudo en el estómago, empujó la puerta vieja y chirriante, sintiendo el aire helado que le daba la bienvenida. «Bienvenido, Javier», susurró Teresa, y en ese momento la tristeza y el terror se fusionaron en su interior, dejando una sola pregunta. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad que había desatado? El aire en la casa de Teresa era denso y frío, como si contuviera la respiración, esperándose una tormenta. Javier sintió cómo un sudor helado le recorría la espalda mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos en el suelo que parecían pulsar con vida propia. Una vela solitaria ardía en el centro de la sala, iluminando furtivamente el rostro de Teresa, en el cual una sonrisa siniestra se dibujaba. «¿Qué has hecho?», preguntó Javier, su voz temblando.
Terence se acercó lentamente, como una sombra que se deslizaba entre las tinieblas. «Lo que cualquiera haría por su sangre», murmuró, y sus ojos destellaron como dos brasas encendidas. Javier sintió que el tiempo se detenía, atrapado en esa mirada, como si algo dentro de él quisiera huir. «Te he estado esperando», continuó Teresa. Las palabras parecían dejar una estela de frío en el aire. «Tus miedos son el combustible de mi poder. Y tu hija, oh Valentina, es un alijo de energía pura. Podemos hacer cosas increíbles juntos». El horror se instaló en el pecho de Javier como un ladrón en su hogar. Cada palabra de Teresa parecía apuñalarlo, llevándose consigo la esperanza. Desesperado, dio un paso atrás, trastabillando sin querer. «No permitiré que toques a Valentina», dijo, su voz llena de determinación, aunque su corazón latía frenético. Teresa se detuvo, su sonrisa se desvaneció por un instante, transformándose en un gesto frío y calculador. «¿De verdad crees que tienes una elección aquí, Javier? Ya has cruzado la puerta, ya estás dentro». Las sombras del lugar, ahora más densas, parecían cobrar vida, avanzando hacia él como criaturas ansiosas por devorarlo. Mientras él intentaba procesar sus palabras, un grito desgarrador retumbó en la lejanía, un eco de Valentina llamando por su padre. Cotidianos recuerdos de risas, juegos y su hijo le fluyeron por la mente. Javier sintió la furia y la tristeza entrelazarse, empujándolo a actuar. «¡Basta!», gritó, levantando las manos en un intento de bloquear la oscura energía que emanaba. De Teresa. «Tu ruego es inútil», respondió ella, su voz convirtiéndose en un susurro sortilego. Con un movimiento despreocupado, agitó la mano y un viento gélido estalló dentro de la casa, arrojando a Javier contra la pared. Un murmullo de palabras en un idioma desconocido brotó de sus labios, como un canto que parecía responder a una antigua llamada. El viento silbante la obedecía, creciendo en intensidad, chocando con Javier. A su lado, sombras se unían, tomando forma, burbujas de miedo que amenazaban con consumirlo. Javier se sintió pequeño, insignificante. Cada golpe de viento golpeaba sus esperanzas, cada eco de Valentina se mezclaba con la risa burlona de Teresa. Y entonces sucedió algo inesperado. En el hilo tenuemente iluminado de la vela, una figura apareció. Era Valentina, o al menos su silueta. «¡Papá!», gritó, su voz sonando como un susurro lejano. El corazón de Javier se estremeció. «¿Qué has hecho?», preguntó, sus ojos llenos de pánico. «Lo que debes entender, Javier, es que el poder tiene su precio», dijo Teresa, «y ha llegado el momento de que lo pagues». Su risa resonó en el aire, mientras las sombras tomaban más forma, y Javier no pudo más que pensar en lo que estaba por perder. La luz parpadeó y la figura de Valentina se desvaneció, dejando a Javier solo con su angustia y la certeza de que las puertas del infierno estaban abiertas. Con un grito de rabia y desesperación, decidió que no permitiría que su hija se convirtiera en un sacrificio más del juego macabro de su prima. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre él, un pensamiento salvaje emergió con fuerza. ¿Lograría liberarla antes de que la sombra se tragara todo? Pero el eco de una risa atrapante resonó en la habitación. «La sangre nunca miente. Ven, Javier, ven». La voz de Teresa serpenteaba en su mente, y cada segundo que pasaba, la incertidumbre se transformaba en un peligro latente. Una única pregunta lo atormentaba ahora. ¿Sería él la próxima víctima de la brujería que había desatado? Javier se sentía atrapado, el aire cargado de pesadez y el desasosiego aumentando a cada instante. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas grotescas, manifestaciones del horror que Teresa había desatado. Y aunque la risa de su prima se entrelazaba con los gritos de Valentina, Javier no podía ceder. Debía encontrar la manera de combatir aquella oscuridad.
Te lo advierto, Teresa, gritó, su voz resonando con un fervor que no sabía que poseía. No dejaré que hagas daño a mi hija, no mientras tenga aliento. Las palabras apenas tenían fuerza y las sombras parecían reírse de su determinación. Pero tras el miedo también anidaba la furia, un impulso que ahora se convertía en su única arma. Con cada segundo, los símbolos en las paredes parecían cobrar vida, emitiendo un brillo tenue que se intensificaba al ritmo de su creciente desesperación. De repente, recordó una historia que su abuelo solía contar, la leyenda de un herbolario que podía desentrañar los encantamientos con una mezcla específica de hierbas y rezos. Tal vez esa fuera su única esperanza. Debía actuar rápido. Un grito más fuerte y desesperado brotó de la lejanía. ¡Papá!, resonó la voz de Valentina, desgarradora y estridente, como si estuviera al borde de un abismo oscuro. La sensación de impotencia lo invadió y todo su cuerpo tembló. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para salvarla? No tenía tiempo que perder. A su alrededor, las sombras se arremolinaban, intentando devorarlo. Con determinación forzada, se lanzó hacia la mesa donde la vela permanecía titilante, buscando objetos que pudieran servirle. Con manos temblorosas, recogió un puñado de tierra, un poco de sal y el resto de lo que parecía ser un libro antiguo, un grimorio, tal vez. «¡Basta! ¡Déjala en paz!», volvió a gritar, ahora apuntando el libro hacia Teresa como si fuera un arma. Era un acto desesperado, sí, pero el rayo de esperanza iluminó sus pensamientos. En sus pensamientos comenzó a recordar cada palabra, cada enseñanza. Algo en él despertó un espíritu ancestral que latía en su sangre. Si tus miedos son el combustible de tu poder, entonces enfrentaré cada uno de ellos, murmuró, llevando la mano hacia su pecho. Usando la frustración que le generaba la situación, empezó a murmurar un rezo entrecortado. Las palabras comenzaron a fluir, una mezcla de su lengua materna y fragmentos de lo que recordaba de su infancia. Una brisa cálida comenzó a rodearlo, contrarrestando el frío que dominaba el ambiente. Teresa lo observaba con desdén, como si su risa burlesca lo estimulase aún más. ¿Crees que eso funcionará? Siempre habrá un costo, Javier, solo te estás condenando más. Pero por dentro, Javier sabía que había algo en el intento. La luz de la vela se intensificaba y los dibujos en el suelo vibraban como si estuvieran vivos, resonando en el eco de su voz. En su mente, las visiones de Valentina se apoderaron y la desesperación se transformó en un fuerte deseo de protegerla. De repente, un grito silencioso emergió del tercer rincón de la sala y una sombra se deslizó hacia él. Era algo más que un mero espectro. La ente parecía indistinta y formada por su miedo, convirtiéndose en un monstruo tangible. Con cada maldición que lanzaba Teresa, se arrastraba de nuevo hacia Javier, atacándolo. «¡No más!», aulló, elevando su voz en medio del caos. Con un último intento, levantó el grimorio y lo arrojó al suelo. Un deslumbrante estallido de luz emergió de la escena, iluminando todo el lugar. Las sombras, antes amenazadoras, parecieron desconcertadas, retrocediendo mientras la luz del libro estallaba. Pero no todo estaba resuelto. La luz era intensa, casi cegadora, pero Teresa se movía rápidamente, ignorando el poder del rezo de Javier. «Te dije que la sangre nunca miente», susurró, mientras las sombras se unían en un torbellino, formando una figura aún más grotesca. Javier sintió que la verdadera tormenta se desataba a su alrededor. «¡No, Valentina!», gritó, cuando una nueva presencia surgió de la conjuración. La sombra contra la que había luchado se retorcía, revelando un rostro familiar, uno que lo desnudaba de su esperanza. Era Valentina, pero no la niña a la que conocía. Con horror, Javier entendió que quizás, al final, la oscuridad podría haber encontrado la forma de atravesar su luz. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a Teresa, sino a lo que su propia hija se había convertido? En medio de la batalla entre luz y sombras, la verdadera lucha apenas comenzaba. La luz que emanaba del grimorio iluminó la habitación,
pero no logró disipar la sombra que se había apoderado de Valentina. Su rostro, aunque familiar, estaba marcado por un terror que la hacía parecer un ser ajeno, como si un monstruo habitara en su interior. Javier sintió que su corazón se detenía por un instante. Su niña, atrapada en una pesadilla sin fin. «Valentina, eres tú, regresa», suplicó con la voz quebrándose, pero en su interior sabía que no era tan simple. Las sombras giraban alrededor de ellos, absorbidas por la oscuridad que emanaba Teresa, que ahora parecía estar disfrutando del espectáculo con una risa cruel. «¿Ves lo que has hecho?», dijo ella, su voz resonando como un eco entre la locura del lugar. «Te has desnudado de tu esperanza. Ella nunca volverá a ser la misma. La oscuridad tiene su precio, Javier, y esta es solo la primera entrega». Mientras Javier luchaba en su mente, tratando de recordar las historias contadas por su abuelo, se dio cuenta de algo crucial. Las sombras en la habitación no solo eran manifestaciones del miedo, eran ecos de las decisiones que había tomado. Había descuidado a Valentina, había dejado de creer en su capacidad para enfrentar sus propios demonios. La culpa lo invadió como una ola, y el miedo a perderla se hizo más fuerte. «No, no la vas a llevar contigo, Teresa», gritó ahora más decidido que nunca. Recordó el hechizo ancestral que su abuelo había mencionado en relación a la redención y la batalla. Si había una forma de enfrentarse a esa oscuridad, sería recuperando el amor por su hija, por su familia. Con eso en mente, Javier avanzó, sintiéndose más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. «Tú no me ganarás. Valentina, escucha mi voz». A cada paso se sentía más presente, más humano, atrayendo hacia sí esa luz oscura que era la oscuridad en su hija. Las paredes parecían querer cerrarse, las sombras intentaban arrebatarle su luz, pero a medida que pronunciaba el hechizo, Javier utilizaba toda su energía, no para luchar, sino para invocar. «Con amor, con luz y fe, te libero de lo que te atrapa». El rostro de Valentina parpadeó, un instante, una chispa, donde su verdadera esencia brilló a través del horror. Javier se aferró a esa imagen, como un salvavidas en un mar de oscuridad. Teresa se acercó, su mirada envenenada por la furia. «Tantas palabras vacías, la oscuridad nunca cesa, Javier, ¿no lo entiendes? Es parte de la sangre». Las sombras empezaron a colisionar, chocando entre sí con una fuerza inusitada, buscando consumir no solo a Javier, sino a su hija. El suelo tembló, pero él no se iba a rendir. La sangre puede estar maldita, pero también puede liberarse. «Valentina, ven a mí». A su alrededor, las sombras comenzaron a hacerse borrosas y el rugido del caos se transformó en un murmullo distante, como si los ecos de quienes habían sucumbido a la oscuridad fueran ahogados en la lucha interna de su hija. De repente, una figura se destacó entre las sombras, una silueta que se acercó titilante. Era Valentina. Su forma comenzaba a tomar vida, y sus ojos, aunque asustados, mostraron un rayo de reconocimiento. «¡Papá!», gritó. Su voz resuena como un eco de la esperanza. Pero antes de que Javier pudiera abrazarla, Teresa alzó las manos, sus ojos brillando con furia y regocijo. «Nadie se va sin pagar. La sangre no puede traicionar su naturaleza». Con un movimiento abrupto, envió un torbellino de sombras hacia ellos. Javier sintió una presión creciente, un peso que amenazaba con aplastarlo. «No, no se la lleves», gritó. Las sombras se alzaron, formando un muro oscuro y voraz. En un instante de claridad, Javier comprendió que debía hacer un sacrificio. No era una elección suplicante, sino una decisión instintiva. Estaba listo para arriesgarlo todo. En medio del caos, una turbulenta calma se apoderó del lugar y un susurro helado se oyó. «¿Qué tan lejos llegarás, Javier, por salvarla?». El instante crucial se acercaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier para enfrentar la oscuridad que amenazaba a su familia? La respuesta estaba por venir, pero el tiempo se agotaba.
La oscuridad retumbaba a su alrededor, mientras Javier se enfrentaba al abismo, buscando en su interior la fortaleza que no sabía si aún existía. Las sombras palpitaban, repletas de gritos ahogados y risas malditas. La imagen de Valentina, aunque visible, parecía desvanecerse, arrastrada por el pánico que emanaba de la figura de Teresa. «No, no te la lleves, te lo ruego». Su voz, potente y desesperada, resonó en la habitación. Sin embargo, el eco que le devolvía la oscuridad parecía burlarse de su súplica. La figura de Valentina titubeó en medio del caos. Sus ojos reflejaban miedo, pero también la chispa de vida que Javier había avivado. «Papá, ayúdame». El llanto de su hija lo atravesó como un cuchillo, desnudando su corazón. Teresa, disfrutando de la agonía de padre e hija, se acercó, un hálito de maldad pululando a su alrededor. Los vínculos familiares son un hilo frágil. Jamás olvides que lo que se une no siempre es lo que parece. Su risa desgarró el aire, resonando como un eco en aquella habitación que ahora era su prisión. Las sombras comenzaron a avanzar, cada una erguida como un espectro hambriento, listas para devorar lo que quedaba de su humanidad. Javier sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Su mente ganó claridad. «Si la oscuridad tiene un precio, entonces lo pagaré», dijo. Su voz ya no temía a las sombras. En un arranque de determinación levantó el grimorio. Las páginas comenzaron a vibrar y un brillo verde comenzó a emanar de las palabras escritas. «Por el amor que siento, la luz que traigo». La voz de Javier se tornó firme. «Valentina, escucha mi voz. Regresa a mí». Las sombras se alzaron furiosas, arremetiendo con la fuerza de una tempestad. Pero él había encadenado su deseo a las palabras del hechizo. Una súbita oleada de luz surgió, latiendo con fuerza en su interior, mientras invocaba la esperanza y el amor que sintetizaban su ser. Valentina se quedó inmóvil, paralizada entre la oscuridad y la luz. «¡Papá!», volvió a gritar, esta vez respaldada por una alucinante fuerza que amenazaba con romper el hechizo que la aprisionaba. Teresa frunció el ceño, sus ojos desbordaban rabia. «No puedes contrarrestar lo que has liberado. Esta oscuridad siempre se alimenta de lazos familiares. La única forma de salvarla es sacrificándote». La risa de Teresa se tornó en un grito. Javier sintió cómo la esencia oscura se lanzaba hacia él con una furia espantosa. El peso de la culpa y la presión de la responsabilidad se apoderaron de él, pero estaba decidido. «No tengo miedo, Valentina, mi amor siempre te protegerá». La luz del grimorio se hizo más intensa, disparando un resplandor que hizo parpadear incluso a las sombras. Un vórtice de energía comenzó a girar alrededor, como un torbellino que cortaba la esencia misma de la oscuridad. Mientras el contraste entre luz y sombra bailaba en la habitación, los ojos de Valentina brillaron como nunca antes. «¡Papá, ayúdame!». Su voz superaba el clamor de Teresa, resonando en los murales que parecían temblar ante la energía abrumadora. Javier se lanzó al centro de la tormenta, sintiendo el ardor de la energía oscura morder su piel. Su conexión con Valentina se intensificaba mientras él arriesgaba su propia esencia. «Estaré contigo, siempre». Y en ese instante, el mundo se tornó en blanco. Fue un parpadeo, una eternidad. Al abrir los ojos, Javier se encontró en un lugar diferente, un vacío que se asemejaba a un puente entre dos mundos. A lo lejos pudo distinguir la figura de Valentina, ahora más pequeña, luchando contra tentáculos de sombría oscuridad. Su corazón se encogió. «¡Valentina!». La desesperación lo invadió. Ella parecía atrapada en un eco de su propia realidad. Pero, ¿en qué mundo se hallaban ahora? El vacío resonó con voces distorsionadas. Javier giró sobre sí mismo cuando escuchó a un susurro conocido.
Las respuestas están ocultas en su sangre, Javier. La elección no es sencilla. Las palabras de Teresa retumbaban en su mente. Ahora más que nunca sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Logrará encontrar a Valentina antes de que la oscuridad consuma sus almas? La respuesta podría ser más aterradora de lo que imaginaba. El aire a su alrededor se sentía denso, cargado de un malestar que se retorcía en el estómago. Cada intento de moverse era como nadar en un mar de miel espesa, pero no podía rendirse. Valentina lo necesitaba. Desde aquel rincón sombrío del abismo, ella luchaba contra sombras vivas que se entrelazaban a su alrededor. El impulso de rescatarla se transformaba en desesperación. «¡Valentina, estoy aquí!», gritó, pero su voz era un eco asustado, perdido en la vastedad del vacío. La figura de su hija continuaba siendo arrastrada. Sus gritos luchaban por emerger entre los tentáculos oscuros que parecían cobrar vida propia. Los tentáculos, como serpientes hambrientas, se aferraban a ella, disolviéndose momentáneamente en un vapor negro cuando Valentina intentaba liberarse. «¡Papá, no quiero hacerlo sola!», su voz, ahora quebrada, resonó como un lamento en el vacío. Javier sintió una ola de terror recorrerle el cuerpo. Recordaba las historias que su abuela le contaba sobre los seres que vagaban por las fronteras de la realidad. Las sombras no solo eran una manifestación de miedo, eran entidades que se alimentaban del sufrimiento y la angustia. Y allí estaba Teresa, tal vez la creadora de todo lo que los abrumaba, jugando con ellos como un marionetista. «¡Teresa, ¿dónde estás?», la voz de Javier reverberó, pero solo el silencio le respondió. En ese instante, las sombras comenzaron a retorcerse, danzando alrededor de su cuerpo. Y una risa malignamente juguetona rompió la quietud, distorsionando la realidad que lo rodeaba. Era un eco familiar, pero ahora con un oscuro toque de satisfacción. «La oscuridad consume, Javier, y tu sacrificio será dulce», resonó la voz de Teresa. Las luces del grimorio que aún tenía en sus manos comenzaron a palidecer. El poder que había invocado se debilitaba. Javier comprendió que el tiempo no era su aliado. «No voy a dejar que te lleves a mi hija», murmuró con furia, cada palabra una declaración de guerra. Entonces recordó las historias de su infancia, la magia de la sangre, un hechizo ancestral que podía revertir el daño. Sus antepasados habían usado aquella magia para proteger a sus seres queridos. «Por la sangre de mi sangre, por el amor que nos une», pronunció, la voz temblando, entrelazando su dolor y su deseo. Las sombras vacilaron, un breve instante, donde la luz pareció inclinarse a su favor. Valentina, iluminada por ese destello, gritó con más fuerza: «¡Papá, no te rindas!». «Jamás». Y con un ardor renovado, Javier invocó su propia esencia, la conexión que ningún ente oscuro podría romper. El grimorio brilló de nuevo, llamando a fuerzas que se adormecían, aquellas que se alimentaban del amor verdadero. Las sombras comenzaron a retroceder, aterrorizadas por el poder del amor que birlaba en su interior. Pero el precio era alto. Su cuerpo se sentía más ligero, como si cada palabra que pronunciaba drenaba su vida. Las sombras, ahora aún más furiosas, arremetieron contra él. «Esto apenas comienza, Javier», advertía una voz que se deslizaba en sus pensamientos. Susurros sombríos prometían su destrucción. Fragmentos de Teresa flotaban en su mente, desdibujándose entre la realidad y el horror. A medida que el vórtice de poder crecía, Javier se enfrentaba en soledad a la verdad. Una elección desgarradora se acercaba. ¿Podía salvar a Valentina sin sacrificarse? Las sombras, lejos de cesar, comenzaron a crecer, extendiéndose como un manto oscuro. La desesperación engullía su conciencia. De repente, una imagen cristalina se presentó en su mente.
un árbol centenario en su infancia, donde había jurado proteger siempre a su familia. «Volveré por ti, Valentina», gritó profundamente, evocando toda su fuerza. En ese instante, el oscuro abismo se estremeció, una grieta se abrió en la oscuridad. El momento, quieto. Pero, en el fondo del abismo, otro susurro se oyó. «Tú también serás parte de esta oscuridad». ¿Qué le esperaba detrás de esa grieta? ¿Podría la luz finalmente prevalecer o caería Javier en la trampa del abismo ineludible? El frío comenzó a envolver a Javier como un abrazo helado que le robaba el aliento. La grieta parecía vibrar con una energía desconocida y, ante sus ojos, se formaba un paisaje grotesco. Las sombras a su alrededor pulsaban, agazapándose en cada rincón, como si fueran sangre palpitante que ansiaba su sacrificio. «¿Qué quieres de mí?», gritó, aunque sabía que la respuesta podría ser fatal. Y entonces emergieron imágenes en la penumbra, un desfile de sucesos terribles que cruzaban su mente. Cada error, cada deslealtad, cada momento de duda se proyectaban, como si las sombras quisieran recordarle su fracaso como padre y esposo. De repente, la figura de su esposa Teresa apareció en la distancia. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural que helaba la sangre. «Tú lo has traído, Javier», susurró, su voz una melodía de tristeza y cólera. «La oscuridad no es solo un lugar, es lo que llevas dentro». Las sombras se alzaron, tentáculos oscuros alcanzando a Valentina, que parecía atrapada en una burbuja de terror. «¡Papá, ayúdame!», clamó, pero la desesperación en su voz era solo una sombra de lo que realmente sentía. Javier supo en ese instante que no era solo ella quien estaba en juego, su propia alma pendía de un hilo. «No me dejes», susurró Valentina, y su grito lo atravesó como un puñal. La grieta pulsó otra vez, atrapando su atención. Comprendía que detrás de esa apertura oscura, tal vez se hallaba la clave para liberar a su hija o la sentencia para su condena. Con cada palabra, el poder que había invocado se sentía inestable, como una tormenta que necesitaba ser controlada. Entonces pensó en sus ancestros, aquellos que habían enfrentado lo inenarrable. Usaron el sacrificio, sí, pero también comprendieron que el amor es un arma aún más poderosa. «Por el amor que he sentido, por cada abrazo, cada sonrisa», murmuró, su voz temblando con la intensidad del recuerdo. La grieta comenzó a chisporrotear, alimentándose de su convicción, y en ese instante vio vislumbres de luz. Las sombras retrocedían, pero a un costo escalofriante. «¿Qué harías por salvarla, Javier?», resonó la voz de Teresa, ahora más clara, más penetrante. «¿Tu vida? ¿Tu esencia? ¿O quizás darme lo que siempre he deseado?» Las sombras danzaban casi con alegría, como si supieran que la desesperación de Javier crecía cada vez más. «Nunca haré un trato contigo», gritó, sintiendo que la rabia y el amor chocaban en su pecho. «¿Acaso crees que tienes elección? Cada vida a su alrededor está destinada a sucumbir», burló Teresa, y en ese eco había una verdad aterradora. Javier recordó a otros, los que habían caído en la trampa del miedo, aquellos que habían pecado por no enfrentarse a su oscuro pasado. Él no podría ser otro más. La grieta expandió su abertura, una invitación a lo desconocido. «¡Espera!», gritó Valentina desde el fondo. «Papá, no puedes dejarme aquí». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas, mientras el miedo se retorcía en su estómago. Convertido en un campo de batalla de emociones, comprendió que debería decidir: seguir adelante y abrazar el abismo o sacrificarlo todo por su hija. Un último intento. «Por amor eterno te invoco», exclamó,
el grimorio resplandeciendo con una luz intensa. Pero las sombras, enfurecidas, comenzaron a cerrarse a su alrededor. De golpe, sintió que el abismo lo reclamaba, tirando de su ser, como si el vacío tuviera un deseo feroz de poseerlo. Y antes de que pudiera hacer algo, su cuerpo se deslizó hacia la grieta, mientras una risita disfrutona resonó en el aire, burlándose de su impotencia. La oscuridad se lo engulló. «Esto apenas comienza, Javier», resonó la voz de Teresa, una advertencia seria del horror que aún estaba por venir. Mientras caía, Javier comprendió que esta no era solo una batalla por la vida de su hija, era una lucha por el alma misma de su familia. ¿Sería capaz de salir del abismo o terminaría siendo parte de esa oscuridad que tanto temía? La respuesta era un eco aterrador, un bosquejo del siguiente horror que lo aguardaba. La caída parecía eterna, un descenso que lo llenó de desesperación. Javier se sintió despojado, como si cada pedazo de su esencia se desvaneciera en la negrura. Al final, un impacto suave lo recibió. El vacío se transformó en una especie de suelo húmedo y resinoso. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo rodeaba un entorno sombrío, plagado de susurros apenas audibles, como lamentos de almas perdidas. Se levantó torpemente, el pulso rápido le retumbaba en las sienes. A su alrededor, formas nebulosas se movían, retorcidas y distorsionadas, como ecos de seres que alguna vez habían sido humanos. Un escalofrío subió por su espalda al recordar la imagen de Valentina atrapada en el terror. ¿Dónde estaba ahora? ¿Hasta dónde lo había llevado su desesperación? Unos pasos adelante, los murmullos se intensificaron. Javier sintió una presión creciente en su pecho, como si las sombras que lo rodeaban quisieran ahogarlo, despojándolo de su aliento. Entonces recordó el grimorio. Se había aferrado a él durante la caída. Sacó el libro de su abrigo, sus manos temblando mientras intentaba recordar las palabras que podrían ofrecer alguna esperanza. «Por favor, aparécete, espíritu de luz», gritó con todas sus fuerzas. Pero la respuesta fue un coro de risas ahogadas, un eco cruel que se chasqueaba en complicidad con el horror a su alrededor. La grieta en el mundo real se cerró en su mente como un recuerdo remoto, y la idea de que había perdido a su hija lo inundó de terror. Empezó a caminar, sus pasos resonando en el suelo líquido. A cada paso, las sombras parecían agazaparse más cerca, como si se regodearan en su miseria. En la distancia, vislumbró una figura más sólida entre la neblina. Era Teresa, pero su rostro parecía desfigurado, una mueca de ira y dolor que Javier no había reconocido antes. «Tú no deberías estar aquí», gritó ella, su voz desgarradora. «Este es el lugar de los olvidados, de quienes buscan redención en su desesperación, pero tú no serás redimido fácilmente». «Teresa, ayuda a nuestra hija», suplicó, sintiendo que su corazón se desmoronaba. Las sombras empezaron a girar alrededor de él, como un remolino oscuro, y las palabras de su esposa le atravesaron como dagas. «¿Y qué crees que podrías ofrecer para salvarla? ¿Has considerado qué tanto has fallado? ¿Piensas que puedes salir y seguir viviendo con tu culpa intacta?», dijo ella, mientras su cuerpo se desvanecía en el aire. «No», exclamó Javier, sin poder evitar el desespero. «No he perdido la esperanza, aún puedo luchar, voy a enfrentar lo que sea necesario». Las sombras se rieron más fuerte a su alrededor. «¿Crees que tu voluntad es suficiente para cambiar tu destino? Este lugar fue creado por aquellos que han transgredido, como tú. Tus decisiones, tus fallos, todo te ha traído a este abismo». De repente, una luz tenue emergió entre la oscuridad, una chispa de esperanza que parecía vibrar en el aire. Era el grimorio, que empezó a brillar con una intensidad renovada. «Las palabras tienen poder», pensó Javier, sintiendo que el libro poseía una esencia vibrante que pulsaba en su mano.
Con determinación renovada, comenzó a recitar un verso antiguo, un conjuro que había olvidado. Por cada sombra que acecha, por cada lágrima no llorada, en este mundo de terror, llama a la luz que no se apaga. En ese momento, la reacción fue instantánea. El suelo tembló y las sombras se paralizaron, como si temieran ser arrastradas por la luz. Pero la figura de Teresa se plantó frente a él, más sólida que antes. Quizás hay algo en ti que aún no comprendes, Javier. ¿Qué sacrificio harías de verdad para salvar lo que amas? Javier sintió cómo la realidad se fragmentaba a su alrededor, su mente en un torbellino. Cada palabra de su difunta esposa resonaba como un eco que no podía eludir. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? ¿Era capaz de entregar su propia alma por Valentina? La sombra a su alrededor comenzó a despegarse y las luces parpadeantes se fueron intensificando, un espectáculo de terror y esperanza. Pero en medio de la confusión, una voz fría y conocida emergió del abismo. Esto no ha terminado. Hecho más que empezar, Javier. Una decisión debe ser tuya, y no todos los caminos te conducirán de regreso. Las sombras se acercaban y Javier comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. Su sacrificio no solo implicaría su vida, sino los secretos oscuros que había mantenido ocultos. ¿Podía enfrentarse a la verdad de su propia existencia? Mientras el conflicto se intensificaba a su alrededor, las luces titilaban y estallaban en colores brillantes, cada una más intensa que la anterior, como una obertura de lo inevitable. Javier sintió una decisión crucial acercarse, una bifurcación de caminos en la cual solo él podía elegir. Y en ese instante, lo supo. El verdadero terror estaba en la revelación que aún no había hecho. ¿Qué oscuro secreto lo había llevado a este punto? La respuesta, como un veneno, lo acechaba en la sombra. La arena parecía arder bajo los pies de Javier al hacer eco de sus pasos. Las sombras se retorcían a su alrededor, sus formas cambiantes reflejaban sus propios miedos. Era un laberinto de horror del que no podía escapar. Su sacrificio, sus familiares deseos de redención lo arrastraban más al abismo. Mientras el grimorio comenzó a brillar con más fuerza, la luz se proyectó sobre la figura de Teresa, revelando rasgos familiares que lo llenaron de nostalgia, pero también de un horror palpable. Su rostro desfigurado, el dolor y el rencor acumulados en sus ojos, le informaron que el sacrificio que había que hacer era aún más profundo de lo que había imaginado. «Tú no eres mi Teresa», murmuró Javier, sintiendo cómo su voz se mecía entre la esperanza y la desesperación. «Debe ser una ilusión, un producto de este lugar». La figura sonrió con tristeza, su risa llena de ecos de desesperación. «Mi amor por ti nunca fue la ilusión, Javier, pero lo que ocultas, eso sí lo es. Aquí, en este lugar, los secretos son como parásitos, se alimentan de ti hasta que ya no eres nada». Un escalofrío recorrió la columna de Javier. Las palabras de Teresa resonaban, atrapándolo en un hechizo. «No puedo dejar que esto me consuma», gritó mientras las sombras se lanzaban sobre él, siseando amenazantes. La luz del grimorio palpitaba como un corazón temeroso, y Javier supo que debía tomar una decisión. Se apresuró a recitar una vez más el conjuro, las palabras imbuidas de una desesperanza urgente. Pero antes de que pudiera continuar, un eco de risas caricaturescas lo interrumpió. «Eres como una marioneta, Javier. Juegas a ser un héroe, pero no puedes escapar de tu destino». Resonó una voz más profunda, más ominosa. Era el eco de todos los seres perdidos que habían pasado por aquel lugar, un recordatorio de lo que estaba en juego. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, golpeando su cuerpo y mente con un torrente de recuerdos distorsionados, revelando secretos que había tratado de enterrar. La traición de su prima, la conexión siniestra con la brujería y la sombra de su propia culpa que lo había llevado a este lugar. «¿Tú la traicionaste, Javier?», preguntó Teresa,
su voz un seco lamento. Tu mano estuvo involucrada en su dolor, en nuestra dolorosa historia. Ahora paga el precio. No, no fui yo, balbuceó, sintiendo la presión de las sombras convirtiéndose en un abrazo mortuorio. Yo solo quería proteger a Valentina, pero las sombras se hicieron más insistentes, consumiendo la luz del grimorio. Javier sintió que su pecho se comprimía. Miró a Teresa, pero la decepción en sus ojos se transformó en ira. ¿Qué sacrificio me ofreces? ¿Es tu propia vida la que estás dispuesto a vender? No, no fui yo, balbuceó, sintiendo cómo las sombras convirtiéndose en un abrazo mortuorio. Yo solo quería proteger a Valentina, pero las sombras se hicieron más insistentes, consumiendo la luz del grimorio. Javier sintió que su pecho se comprimía. Miró a Teresa, pero la decepción en sus ojos se transformó en ira. ¿Qué sacrificio me ofreces? ¿Es tu propia vida la que estás dispuesto a vender? La luz del grimorio parpadeó, mostrando visiones de Valentina atrapada en un rincón oscuro, su voz sonando débil y lejana entre risas maliciosas. No puedo dejar que esto continúe. ¿Qué harías por ella? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Insistió Teresa, su figura ahora fusionándose con las sombras que giraban a su alrededor. Una ola de desesperación lo sacudió de nuevo. Entonces, la voz oscura pronunció con burla: los secretos siempre tienen un costo, Javier. ¿Qué verdad siniestra liberarás para salvar a tu hija? Mientras el suelo temblaba bajo sus pies y la presión aumentaba, las sombras se acercaron aún más, a punto de envolverlo por completo. Javier se dio cuenta de que debía elegir: continuar con sus mentiras y perderse a sí mismo, o desatar el secreto que siempre lo habían atormentado. Todo se cristalizó en su mente en ese instante. Tendría que enfrentarse a su propio monstruo. Con el corazón palpitante, susurró la respuesta que, como un eco oscuro, lo acompañó desde el principio. La verdad lo liberaría o lo destruiría. Y entre la penumbra, un solo pensamiento lo acechaba: ¿Valentina vale mi alma? La luz del grimorio centelló por un instante, ansiosa por conocer la decisión que forjaría su destino. Pero, antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador sacudió las sombras. Una figura se dibujó entre las sombras. No era Teresa, ni era una ilusión. Era Valentina, su rostro empapado en lágrimas, perdida en un abismo sin fin. «Papá, ayúdame». El terror se apoderó de Javier mientras la verdad, el horror, la pérdida, todo convergía en un solo momento. Tenía que actuar, pero estaba listo para enfrentarse a las consecuencias. Las sombras comenzaron a reír de nuevo, cada vez más intensas, como una marea oscura que lo envolvía. El tiempo se agota, Javier. Decídete o perderás todo. La única salida era un abismo aún más profundo. Javier respiró hondo, sintiendo cómo el aire helado le cortaba las entrañas. La figura de Valentina se desvanecía, atrapada en un mar de sombras, y en ese instante comprendió que no podía dejar que su miedo dictara su destino. El abismo podía devorar su alma, pero no su amor por ella. «¡Valentina!», gritó con todas sus fuerzas, un grito cargado de desesperación y determinación. Las sombras, como un océano oscuro, amenazaban con llevarse todo lo que amaba, con despojarlo de su esencia. Ante su clamor, la imagen de Valentina parpadeó. En el brillar del grimorio, su rostro pálido y asustado, atormentado entre gritos y risas burlonas. «¡Papá, no me dejes aquí!». Su voz era un eco lejano que resonaba en el corazón de Javier como un puñal. Con cada palabra, la presión en su pecho aumentaba, recordándole que cada segundo era crucial. Con un impulso salvaje, levantó el grimorio por encima de su cabeza. «La luz prevalecerá, no permitiré que la maldad me consuma», proclamó, con la esperanza surgiendo como un rayo en medio de la tormenta oscura. Las sombras se detuvieron, y un momento de silencio pesado cubrió el abismo. Una risa fría y burlona se escuchó, llenando el aire con un sísmico eco.
¿Crees que tus palabras son suficientes, Javier? ¿Que un simple pronunciamiento puede deshacer lo que has desatado? «Puedo enfrentar mi verdad», gritó Javier con la fuerza de un torrente, sintiendo cómo la energía comenzaba a girar a su alrededor. Las sombras titubearon, retrocediendo un paso ante la luz que emanaba del grimorio. Javier se recordó a sí mismo, el padre que siempre había anhelado ser, el amor que siempre había deseado darles a su hija y su esposa. Las sombras se aglomeraron, formando una figura que antes había conocido. ¿Realmente crees que puedes? La voz de Teresa reverberó, arrastrando ecos de dolor y traición. ¿Qué has hecho para merecer ser salvado? Lo he hecho todo, respondió Javier, sintiendo que el rojo ardor de la ira y el amor se entrelazaban en su pecho. He fallado, he cometido errores, pero el amor que siento por Valentina es más fuerte que esta oscuridad. Con cada palabra, la luz del grimorio se intensificaba, una llama furiosa que iluminaba el abismo como nunca antes. La figura de Teresa se distorsionó, la tormenta de sombras que la rodeaba comenzaba a desmoronarse. El poder siempre tiene un precio, Javier. ¿Estás listo para pagarlo? Sus ojos destellaron como brasas encendidas. Si eso significa salvar a mi hija, lo que sea, contestó Javier, sintiendo cómo la verdad empezaba a tomar forma en su mente. No podía permitirse el lujo de dudar, no más. Debía liberar a Valentina de las garras de la oscuridad. Las sombras retumbaron a su alrededor, avanzando nuevamente, pero Javier levantó el grimorio con una convicción renovada. Por cada lágrima, por cada risa compartida, por la sangre de mi sangre, imploro la luz, luz que venza a la oscuridad. Las palabras fluyeron de sus labios como un canto ancestral, resonando entre las paredes invisibles del abismo. Ese hechizo era su esperanza, su última oportunidad. Un chorro de luz emergió del grimorio, envolviendo a Javier en una energía protectora que lo impulsaba hacia adelante. Las sombras comenzaron a desgastarse, desvaneciéndose ante el poder del amor y la devoción que latían dentro de él. Valentina volvió a aparecer, su imagen más clara ahora, y su grito resonó como un canto de amor. ¡Papá! Sin dudarlo, Javier se lanzó hacia ella, sintiendo cómo la luz crecía y crecía, derribando las murallas que la ignoraban. Mantenían cautiva. Las sombras intentaron aferrarse a él, pero el ardor de la luz lo empujó hacia adelante. Te traigo mi amor, Valentina. No hay oscuridad que supere nuestra conexión. La figura de Valentina brilló intensamente, su expresión cambiando de terror a esperanza. «Papá, ven». Y con ese llamado, la luz estalló en un resplandor que llenó el vacío. Las sombras se desvanecieron en un destello final, y el abismo comenzó a desmoronarse. De repente, se sintió ligero, como si hubiera vuelto a surgir a la vida. Javier pestañeó, el resplandor se desvaneció lentamente, revelando su hogar. Estaba de pie en la sala, y Valentina estaba frente a él, entre lágrimas, abrazándolo con toda la fuerza que tenía. La oscuridad ya no existía entre ellos. La tensión se desvaneció, como un mal sueño ahuyentado por la luz del amanecer. La casa, ahora tranquila, aplaudía sus respiraciones entrelazadas. Doña Elvira, que observaba desde la puerta, sonrió con alivio. «El amor siempre gana», murmuró, justo cuando la luz dorada del sol comenzaba a asomarse. «Lo siento tanto, Valentina», Javier susurró con el nudo en la garganta. «Nunca más dejaré que el miedo nuble nuestro camino». «Siempre estaré contigo, papá», respondió ella, su sonrisa iluminada, irradiando la verdad que había superado toda oscuridad. Así, mientras las sombras se disipaban, la familia se unió en un abrazo que prometía un futuro brillante. Era un nuevo amanecer. Ahora, si disfrutaste de esta historia y quieres más relatos como este, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo.
Además, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no lo olvides, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace toda la diferencia.